sobre las lesiones cerebrales pediátricas. Para dar continuidad a este bloque, vamos a invitar a la doctora Idelsa Polanco, quien realizó la especialidad de pediatría en el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara y luego partió a Venezuela, donde realizó la subespecialidad de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, mención intervención en autismo. Esto lo realizó en el Hospital Dr. Miguel Pérez, fue directora del capítulo de gastroenterología en la Sociedad Dominicana de Pediatría y es directora médica de la Unidad Pediátrica de Medicina Avanzada. Ha realizado más de 20 estudios de campo sobre tracto gastrointestinal y autismo. La doctora nos presentará hoy consecuencias de la ingesta de sustancias cáusticas, cómo prevenir estos accidentes. En nuestro país, cada año, cientos de niños quedan marcados para toda la vida por la ingesta accidental de desgrasantes y potentes limpiadores que usamos de manera habitual en el hogar. La ingesta de cáusticos en la edad pediátrica es un problema grave que produce una lesión progresiva y devastadora en el esófago y el estómago. La sustancia que más comúnmente nosotros recibimos por ingesta es el desengrasante. Son sustancias que se usan para la limpieza del hogar. Tenía un poco de gripe y mi madre tenía desgrasante en un pote de Ambrosol. La niña estaba tosiendo después de ella haber cenado y ella le dio, se llevó el pote de Ambrosol con el desgrasante en vez del pote de Ambrosol, que es la medicina, y le dio de eso. Madre e hija no pueden contener las lágrimas al recordar el calvario que han vivido. Ver que nosotros comíamos y teníamos que escondernos para comer, porque ya no podíamos darle nada porque se le iba su pulmón. Esta es una historia triste de una situación que, a propósito del tema de la jornada, es 100% prevenible. No ni siquiera un 95, un 98, 100% prevenible, que son la ingesta de sustancias cáusticas. ¿Y qué son las sustancias cáusticas? Las sustancias cáusticas son sustancias que producen quemadura en el tejido en el que se ponen en contacto. En este caso, que son ingeridas por la vía oral, en el esófago, en el estómago y hasta en el intestino. Pueden ser ácidos o alcalis. En el caso de los ácidos, están los ácidos fuertes, que van de un pH de 0 a 3, y están los alcalis fuertes, que van con un pH de 12 a 14. Las sustancias que tienen un pH por encima de 3 y las que tienen un pH por debajo de 10 solamente son irritantes de la mucosa en que se ponen en contacto, más no son sustancias que son quemantes, es decir, que por eso es importante tener el frasco de la sustancia que el niño se ingirió para saber realmente a qué estamos enfrentándonos. Las sustancias cáusticas representan la ingesta, un grave problema asociado a la mortalidad en el mundo entero, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, tanto sobre el esófago como el estómago. La mortalidad va de un 1% hasta un 3%. El 30% de los casos reciben quemadura cáustica en el tracto gastrointestinal, y de ese 30%, un 50% de los pacientes pueden desarrollar estenosis esofágica cáustica, un 50%. La población más vulnerable son los niños, los adultos alcohólicos, los pacientes con enfermedades psiquiátricas y las tendencias autolíticas, que en esta era los niños no están fuera de esa tendencia autolítica. Los alcalis y los ácidos, esas son las dos sustancias en las que los niños más frecuentes se presenta la ingesta. Las sustancias cáusticas más comúnmente ingeridas, en un 90%, son los alcalis.
Los alcalis, como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el carbonato de sodio y potasio, que más adelante vamos a ver dónde nosotros podemos encontrarlo, pero donde más fácil lo encontramos son en las sustancias que se usan para limpiar los instrumentos, la cocina, las paredes, los pisos. En todas esas sustancias están el hidróxido de potasio, carbonato y aluminio. Los menos frecuentes son los ácidos y industrialmente los más quemantes, por decirlo así, son el ácido clorhídrico y el sulfúrico. La epidemiología. Los productos del hogar son la segunda causa de intoxicación, sí, pero son la segunda causa a nivel mundial por estadística. En nuestro caso, de nuestro país, son la primera causa. La mayor incidencia se presenta en la edad de 1 a 4 años, teniendo un promedio de edad de 3 a 4 años. El sexo más frecuente afectado es el masculino, con una estadística de 1 a 2. En la infancia es de origen accidental. En la adultez o en la adolescente también predominan los intentos suicidios, que también lo hemos visto en muchas ocasiones. La epidemiología. En Estados Unidos ocurren entre 5.000 a 20.000 ingestas de cáustico cada año, de las cuales el 80% son en niños menores. En sitios donde la política de seguridad de los envases donde se venden estas sustancias están siendo reguladas. Estas es las estadísticas. Y en los países del norte de Europa, la frecuencia de casos son de 5 casos por cada 100.000 habitantes de 16 años. Y el 95% de los casos siempre van a ocurrir en menores. ¿Cuáles son las estadísticas de nosotros? No podemos hablar porque no se han hecho unas estadísticas de país, pero sí podemos hablar de las estadísticas del Hospital Hugo Mendoza. En el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en la unidad de endoscopía, se hacen un promedio anual de 424 a 612 procedimientos endoscópicos. La ingesta de cáustico supone 101 a 208 casos por año. Es decir, de un 20 a un 35% de los pacientes que nosotros hacemos endoscopias son por ingesta de cáustico. Y de esto, de todos los procedimientos terapéuticos endoscópicos, el 50% son procedimientos en pacientes que han ingerido cáustico para dilataciones. La patogenia del cáustico, ¿de qué va a depender? Va a depender de algunas circunstancias que pueden estar presentes en el paciente y en el cáustico. Primero, el pH, entre más ácido o más básico, más riesgo de quemadura. El volumen ingerido no es lo mismo un niño que se lo toma de manera accidental, que lo prueba y lo bota, que uno que lo hace para un intento autolítico que de verdad toma una cantidad importante. La forma de presentación, líquida o sólida, los sólidos generalmente están más concentrados. Esas pastillas que se usan para limpiar en el inodoro, el cloro de piscina que viene sólido, es más concentrado. La concentración, la viscosidad, entre más viscoso, más concentrado. La duración del contacto, es decir, el tiempo que dura el contacto del cáustico en el sistema digestivo, que eso va a estar altamente relacionado con el tiempo del tránsito intestinal del paciente. La presencia o no de comida, en algunos casos la comida actúa como amortiguador del cáustico. La presencia o no de reflujo gastroesofágico, si es un niño que tiene reflujo gastroesofágico y arriba de eso se toma un cáustico y ese cáustico le refluye, tiene riesgo de quemarse 2 veces. Las entidades premórbidas del paciente, sea un paciente con gastritis, esofagitis y arriba tiene una agresión por un cáustico, tiene más riesgo de quemarse. Y la reserva titulable, que es la concentración por mililitros de ese cáustico. Los alcalis son las sustancias más lesivas y peligrosas. El 90%, por no decir el 95%, de los pacientes que nosotros tenemos con dilatación esofágica son por alcalis. Son potencialmente productores de lesiones, sobre todo en el estómago, en el esófago, en el estómago menos. Son inodoros, son insípidos
y no dan molestias inmediatas cuando el niño se lo toma. Los ácidos son de sabor amargo, son irritantes olfativos, pueden dar neumonitis química y en el 80% de los casos no hay una lesión esofágica porque ellos queman por contacto. El esófago ellos pasan rápido, pero mientras más tiempo están en el estómago, tienen más probabilidad de quemar. Y representan el 25% de la ingesta de cáustico. Los agentes de uso habitual. Aquí tenemos algunos ejemplos de dónde nosotros podemos encontrar los ácidos y los alcalis. Los ácidos, como ustedes ven, los que son más potentes son los blanqueadores, las cosas que se usan pero que son potentes para, no el cloro normalmente de lavar, sino esos que son blanqueadores y son bien concentrados, el cloro de piscina, el ácido de batería. Y los alcalis, bueno, los limpiahornos, los desengrasantes, el arizolín, que lo voy a decir con todos sus apellidos, que son el 90% de los niños que nosotros recibimos, han tomado ese desgrasante que no tiene ni siquiera título de qué está compuesto. Ay, perdón. La patogenia, tenemos que tener en cuenta mucho los síntomas que tiene el niño que ingirió un cáustico. Un niño que no se queme la boca no quiere decir que no se haya quemado el tracto gastrointestinal. Hemos visto niños que no tienen ninguna lesión orofaringea y cuando entramos están totalmente quemados. Entonces, los síntomas son odinofagia, disfagia, cialorrea, enfisema subcutáneo. Ojo con eso, si encontramos enfisema subcutáneo, hay aire que se está saliendo de algún sitio, es decir, que puede haber una perforación. Disfagia, estridor. El estridor generalmente se da cuando también hay implicación de la vía aérea. Edema, pérdida del epitelio y pseudomembranas en los labios, boca, lengua y quemadura en la cara o en el tórax. Dolor torácico, si la quemadura fue en esófago medio, disnea, taquipnea, epigastralgia, náuseas, hematemesis y ojo, irritación peritoneal. Cuando hay irritación peritoneal tenemos que pensar que hubo perforación, es decir, que tenemos que examinar, no solamente ver si el niño dijo que se tomó un cáustico, si se quemó la boca, hay que hacerle un examen físico. Entonces, después que el niño ingirió el cáustico, hay fases, igual que la fase de la quemadura en la piel, hay fases de la quemadura a nivel del tracto digestivo, que van a determinar muchas cosas de las que vamos a hacer. Primera fase, del primer al tercer día hay una necrosis y una saponificación de la lesión, igual como hacen las lesiones en piel. Por eso, esa es la etapa ideal en nosotros hacer la endoscopia antes de las 72 horas porque hay menos riesgo de perforación haciendo el estudio. La fase diagnóstica. Si pasamos del tercer día o vamos a la segunda fase, no es recomendable hacer la endoscopia. ¿Por qué? Porque hay, en la segunda fase del tercer al quinto día, hay una ulceración, pero es una úlcera muy lábil, que si la rompemos con el endoscopio o insuflando aire, podemos perforar. La tercera fase, que va del sexto al 14 día, entonces ahí sí inician los fenómenos de cicatrización y el edema y la inflamación va siendo sustituido por tejido de granulación. Y la última fase, que es la cuarta, que va de 15 a 30 días, ya en esa fase ya es la fase total de cicatrización, que es donde se produce la estenosis. Por eso, lo ideal es a los 21 días, que es una media, dice la escuela americana, y la escuela española dice que se pueden hacer incluso dilataciones tempranas al 21 días, es lo ideal para hacer una serie esofágica y comenzar con las dilataciones. Hay una clasificación de acuerdo a la quemadura esofágica y gástrica, se llama la clasificación de Stargardt. Esa clasificación nos va a dar qué grado de quemadura tiene el paciente. Grado 0, que es normal, grado 1, hiperemia y edema, grado 2, ulceraciones superficiales y circunscritas, y el grado 2B ya está más extensa. En el grado 3 hay ulceraciones y necrosis y se habla de un grado 3B, que es la perforación esofágica.
Fíjense, ahí hay ejemplos que lo tomamos directamente de pacientes de nosotros, de cada uno de los grados de la quemadura. La primera es el grado 1, vemos que es edema, hiperemia de la mucosa. En el grado 2, como vemos, hay algunas circunscripciones de quemadura. En el grado 3 ya están grado 2B circunferenciadas y vemos que en el grado 3 ya la mucosa está necrótica. El diagnóstico. Primero, para el diagnóstico hay que pedirle a los padres que le lleven una muestra del producto. ¿Qué pasa? La mayoría de los desgrasantes que se están comercializando actualmente no tienen ni siquiera en la etiqueta qué tienen dentro. Simplemente la promoción, porque están siendo de elaboración casera y de elaboración en industrias que ni siquiera etiquetan el producto. Después de eso, radiografía simple de tórax y abdomen, pero no es buscando infiltrado, sino el riesgo de perforación. Eso va a depender de la sintomatología del paciente. Analítica sanguínea y una endoscopia digestiva. La endoscopia digestiva no es terapéutica, es el diagnóstico, el único método que permite el diagnóstico exacto de la lesión, como vimos anteriormente. El tratamiento es vía aérea permeable, dependiendo de la condición con que lleve el niño, fluidoterapia, no lavado gástrico. ¿Por qué no lavado gástrico? Los cáusticos son una sustancia quemante de la mucosa en que se ponen en contacto. Si le hacemos lavado gástrico y el niño vuelve y vomita, vuelve y se quemó. Por eso debemos decirle a la madre que no le provoque el vómito, porque entonces vuelve y se quema con la misma sustancia cáustica. No eméticos ni neutralizantes, es decir, no provocar el vómito, y dieta absoluta, nutrición parenteral total, hasta que nosotros podamos revisar que el niño, en qué estado de quemadura está el niño. El tratamiento, bueno, la fluidoterapia, antibióticos, corticosteroides y protección con inhibidores de bomba de protones o H2. Las complicaciones. La primera complicación, la más frecuente, que es estenosis esofágica, que dependiendo del grado de estenosis, el niño va a tener acceso o no a la vía oral. ¿Qué nos lleva a que el niño no tenga ningún acceso a la vía oral y que la estenosis sea total? Que necesitemos el uso de gastrostomía. La gastrostomía es un dispositivo que se pone vía endoscópica o vía quirúrgica, en el caso de los niños estenóticos, para poder alimentar al niño, que tiene riesgo de contaminación, riesgo de que hay que recambiarla y también que es bien cara para un paciente pobre. La perforación esofágica que lleva neumotórax, una perforación gástrica, la desnutrición y el riesgo de cáncer esofágico en un niño que se quemó por una sustancia cáustica es 20% más elevado que la población general. Y fíjense que ahí yo le estoy hablando de las complicaciones clínicas y las complicaciones sociales, que no las dicen los libros, no hablan las estadísticas, las dicen muy poco. Miren, un niño que se quema y que se estenosa por cáustico debe recibir por lo menos 2 dilataciones al mes, que tienen un promedio de costo de 45,000 a 50,000 pesos. Debe amanecer en el hospital. Es una madre que nadie le aguante en su trabajo que falte 2 veces al mes por 2 días. Es un niño que tiene vergüenza que en el colegio le vean una gastrostomía y que se alimente por ahí. Y que el ausentismo escolar de 2 días cada mes también lo hace retrasarse si es que lo llevan al colegio. Una sustitución esofágica es un procedimiento que cuesta alrededor de 1 millón a 1.200.000 pesos, en el mejor de los casos, sin el internamiento de las complicaciones. Es decir, que esas son las complicaciones sintomatológicas y de la enfermedad, pero las sociales también tienen un compromiso muy importante.
las dilataciones esofágicas. Después que ya dimos el diagnóstico que hay una estenosis esofágica, entonces procedemos a lo que son el tratamiento de la dilatación. Nosotros en nuestro centro hacemos dilataciones con Savari, que son tubos maleables, los cuales se introducen en el esófago, depende de la estenosis, si son largas, y dilatamos. Pero las más frecuentes que hacemos son con balón hidroneumático, en el cual, como se ve en la imagen, introducimos un dilatador cerrado, donde está la lesión estenótica, lo inflamos con aire y agua y rompemos la mucosa, literal. Es el procedimiento, romper la mucosa. Es un procedimiento de alto riesgo porque al romper la mucosa, si lo hacemos por encima de lo necesario, podemos perforar el esófago. Se dice que el riesgo de perforación es de un 10 a un 20%. Gracias a Dios, en nuestro hospital nuestra incidencia es muy baja. También nosotros inyectamos las lesiones con triamcinolona para evitar que la cicatrización de ese rompimiento del esófago haga que luego se vuelva a estenosar. La sustitución esofágica, que es un procedimiento muy complejo, pero que nos ayuda bastante en esos niños que no tienen esperanza con las dilataciones porque su esófago quedó totalmente cerrado, es una opción extraordinaria que lo brindan 2, 3 hospitales en el país y el del nuestro es uno de ellos. Es una cirugía que se hace tomando una curvatura del esófago y sustituyéndola, una curvatura del estómago y llevándolo al cabo donde está el esófago viable y haciendo un tubo gástrico. Realmente es una cirugía magnífica, muy costosa. Tenemos 2 personas extraordinarias en el hospital que están haciendo esa cirugía, que es el doctor Mata, un caballo de batalla en la cirugía torácica y que de verdad es un excelente ser humano, y el doctor Joel Espinosa, que es una estrella, excelente ser humano, dedicado y que da el todo por esos niños todos los días. No pago payola. Ese manejo de ese niño conlleva muchas especialidades, muchos departamentos. Gastroenterología, cirugía, anestesiología, que tenemos un equipo fabuloso de anestesiólogos, nutrición, cuidados intensivos, infectología, son niños que se infectan con mucha frecuencia, neumología, una asistencia de enfermería, tenemos asistentes de enfermería excelentes que nos ayudan con las dilataciones todos los días. Radiología, para no dormir fuera de mi casa hoy, que también tenemos que auxiliarnos de medios diagnósticos para poder diagnosticar las estenosis, como son las series esofágicas. ¿Qué hemos hecho nosotros como hospital, el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, en materia de prevención? Porque si eso es una situación totalmente prevenible y nosotros como institución del país somos la institución que más maneja sus pacientes con ingesta de sustancia cáustica, tenemos que hacer algo para prevenirla. Bueno, nosotros hemos alertado a la población en los principales medios de comunicación en cuanto a la ingesta de sustancia cáustica. Hemos tenido la asistencia en muchos medios de comunicación alertando no solo a la sociedad, a las madres, a los padres, sino a toda la población. Cualquiera puede tener un hijo que se tome accidentalmente un cáustico. Campañas de prevención. Hemos hecho campaña a nivel interno del hospital, también hemos hecho campaña, lanzamiento de campañas al personal, hemos dado charlas en lo que interactuamos con la población de la consulta, a ver qué conocimiento tiene esa población de lo que es un cáustico, de cómo prevenirlo. Señores, esto se previene con no poner al alcance del niño la sustancia cáustica. Con tener una política de salud que obligue a los que venden esta sustancia a darle un cierre ante niños. A que usted, por rendir la sustancia, no la eche un pote de refresco
en un pote de jugo, y el niño llega corriendo del colegio y se lo toma, en un pote de Ambrosol para dárselo como una medicina. Así sencillamente se previene. Hemos tenido entonces las promociones, tenemos incluso un personaje que se llama Frasquito, que va a la consulta y le ofrecemos charla para enseñarle a ese niño que los frascos que no son dados por sus padres no deben ser tomados. Y hicimos la campaña Aleja los cáusticos, hazlo por tus hijos, que también es una campaña preventiva, tanto para nosotros, el personal, como para la población general. Hemos tenido muy buenas recompensas de niños que nunca han podido comer por su boca, que tienen más de 10 años. Tenemos casos de niños que no han llegado de otros hospitales, que tienen 5 años que no comen por su boca y han podido comer. De niños que han estado en una desnutrición severa, que no han podido comer y ya comen. Y de niños que están de alta como esto, que estaban en desnutrición por muchos años y ya están fuera. De verdad que es una recompensa que de verdad vale la pena hacer el esfuerzo. Esto es un regalito para Joel. Si le pueden poner. Gracias, Hugo Mendoza. Gracias, Hugo Mendoza. Ese último niño se tomó un cáustico a los 2 años y tenía 10 años. Entre complicaciones, dilataciones, complicaciones, fue atendido en otro hospital y sustituido en otro hospital. Y nunca había podido comer por su boca. Y cuando comió, la mamá me puso un audio y me dijo, doctora, comí pizza. Es decir, que es una recompensa que vale la pena el esfuerzo. Estos son los héroes que hacen posible que día a día tengamos esa recompensa. De verdad, gracias no solamente al Departamento de Gastroenterología, en la cabeza de la doctora Morillo, la doctora Báez, una servidora, sino a todos los departamentos involucrados. La ingesta de cáusticos constituye un problema frecuente y serio, afectando principalmente a los niños menores de 5 años. Y el desgrasante es el principal agente involucrado. Pese a los tratamientos médicos exitosos, en muchos casos, el mejor es la prevención. Sobre todo la prevención. Gracias. Eso pudo ser prevenible si no hubiese venido en taco. Cuidado, Muchas doctora. gracias. Bravo por el equipo de gastroenterología y todo el equipo multidisciplinario que ha hecho esta hermosa labor. Sí, por favor permanezca en el escenario, que hace diariamente esta hermosa labor desde nuestro hospital, cambiando vidas a nuestros niños, niñas y adolescentes. Voy a solicitar por favor a nuestros expositores, el doctor Espinosa y al doctor Bautista, que por favor suban al escenario, al igual que a nuestra doctora Damelí Cetén y el doctor Güemes, para hacer entrega de los certificados. Y de esta manera finalizamos con el aplauso de todos ustedes. Y a continuación les invitamos a disfrutar del almuerzo y les deseamos un buen provecho a todos.